Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Hechos 8, como decía el hermano, seguimos en nuestra serie del basada en el libro de Hechos, el Evangelio hasta lo último de la tierra, no confundir con la serie de las marcas de una iglesia saludable según Hechos, que es la que estamos llevando los domingos. Y en esta serie ya vamos por el capítulo 8. El hermano Marlon al inicio leyó versículos 9 al 25. Yo quisiera que lo repasáramos de nuevo. Hechos capítulo 8, versículo 9 hasta el 25. Voy a leer la Biblia de las Américas. Versículo 9 dice: hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendice este tiempo en el que vamos a compartir tu palabra. Bendice este espacio, Señor, las personas que estamos acá. Dispón nuestras mentes y nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a ver tu palabra y a ver en ella lo que es útil para nuestra vida. Habla a nuestro corazón conforme a las necesidades de cada uno de nosotros. Y úsame, Señor, para primero ser fiel en el mensaje de tu palabra. Y segundo, Señor, para ser un instrumento útil para ti en tus manos. Nos abandonamos, Señor, en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, hermanos, el pasaje que acabamos de leer puede ser una especie de evidencia de que la historia de la redención no es una historia lineal donde todo el tiempo hay éxitos y éxitos y éxitos en la vida del pueblo de Dios. Más bien lo que vemos en la providencia divina es que el Señor usa incluso la maldad de los hombres para fines gloriosos para Él. Este pasaje en Hechos 8 es una especie de punto de inflexión para la iglesia primitiva. Porque por un lado había una persecución que se estaba dando en la ciudad de Jerusalén, en toda esa región de Jerusalén había una persecución. De lo que vemos en capítulos anteriores, esta persecución estaba, uno de los líderes de esta persecución era un tal Saulo. Ante los pies de él llegaron, pusieron las ropas de Esteban una vez que lo estaban apedreando. Y este Saulo actuaba como una especie de animal salvaje en contra de la iglesia de Dios en Jerusalén. Estaba asolando Pablo la viña del Señor.
Pero este intento de sofocar el fuego del evangelio en Jerusalén, lo que hizo más bien fue esparcirlo. En lugar de extinguir el fuego, lo que hizo fue que muchos cristianos que estaban en Jerusalén huyeran hacia otros sitios. Y ahí vemos cómo el Señor usa algo que parecía como el fin del evangelio para catalizar es como acelerar el proceso de que el evangelio llegara a rincones donde no había llegado. Entonces la gente se va para otros sitios y de esta manera el evangelio se esparce. Lo que el enemigo pretendía para destrucción, Dios lo ordena para que su palabra cruzara las fronteras que se habían establecido. En este caso lo que vemos aquí es el evangelio llegando a Samaria. Y si somos estudiosos de la situación entre judíos y samaritanos, sabemos que el evangelio llegue a esta región implicaba que necesariamente se tenía que romper una brecha étnica y religiosa. Samaria en este punto de la historia era una región que estaba sumida en una oscuridad profunda, una oscuridad espiritual. Había una especie de sincretismo religioso. Los samaritanos tenían su propio Pentateuco, se conocía como el Pentateuco samaritano, y no era muy diferente al Pentateuco judío, que son los mismos 5 primeros libros que nosotros tenemos en la Biblia, pero sí difería por lo menos en 2 aspectos, y era en resaltar la importancia de la ciudad Siquén en contraste con otras ciudades que se recalcan en los 5 primeros libros de la Biblia, y recalcar también la importancia del monte Gerizim en lugar de los montes Horeb y Sinaí que se recalcan en los escritos en los primeros 5 libros de la Biblia. Todo esto con la intención de establecer, según ellos, que los sitios de adoración establecidos por Dios eran Siquén y el monte Gerizim en lugar de Jerusalén y el monte Sinaí o el monte Horeb. Eran lugares sagrados para los samaritanos según lo que ellos establecían. Ellos no reconocían los demás libros que los judíos de la época sí reconocían como canónicos, es decir, los libros de los profetas menores, mayores, los libros históricos, porque son libros que empiezan a desentrañar la historia de Israel y empiezan a establecer cómo Dios guía al pueblo a unos sitios muy particulares y específicos para adoración. Entonces ellos, como querían establecer estos 2 sitios, no reconocían el resto de los libros como autoridad. Pero si usted se va 600 años antes de la llegada de Jesucristo a Samaria, porque el Señor Jesucristo estuvo aquí, y eso fue uno de los sermones también en la serie anterior, lo que vemos es que la ciudad de Samaria, toda la región de Samaria, fue asolada y ocupada por pueblos circunvecinos que no eran pueblo de Dios. Los sirios ocuparon esa región y por lo tanto empezaron a mezclarse con algunos de los ocupantes propios de ahí de la zona y empezó a forjarse entre estos pueblos paganos y este pueblo judío que remanente que quedaba ahí. Empezó a crearse una especie de mezcla étnica, pero también una especie de mezcla religiosa. Eso es lo que se conoce como sincretismo, una mezcla de creencias y de religiones. Y esto es lo que había en Samaria, en este punto. No solamente era el Pentateuco que ellos establecían como ley, como norma de fe y conducta, sino también estaba una especie de superstición generalizada en la población. Era una población muy supersticiosa. Y en medio de toda esta superstición de este pueblo, emerge el personaje de la historia, Simón, un mago, casualmente, un mago. Y lo que vemos en la historia de Simón, hermanos, es una especie de anatomía de la conversión falsa. En Simón vemos cómo se comporta un falso convertido y cómo se deja él mismo en evidencia. Y por eso lo que pretendemos en estos minutos, hermanos, es distinguir entre la fe genuina y la fe vana o la fe falsa. Miremos que el texto comienza en el versículo 9
hablando de hacía cierto tiempo. Este cierto tiempo no era un tiempo pequeño, era mucho tiempo que ya Simón, el mago, estaba ejerciendo la magia en esta región de Samaria, asombrando a la gente. Dice que dominaba Samaria Simón. Y pretendía ser un gran personaje, dice el texto de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 10, y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. La palabra griega magos, que se usa para describir la actividad que hacía Simón, hace referencia a personas o un pequeño grupo de personas que se conocían como pseudocientíficos. Cuando usted escucha la palabra pseudo antes de otro sustantivo, hace referencia a falso. Pseudocientífico, ocultista, una especie de gente que ejercía un control sobre las mentes supersticiosas. Simón no era una persona que coge unas cartas y te ponía, escoge una y después te las recogía, las revolvía y te sacaba la carta que tú habías escogido. Simón era un hombre que mediante el engaño, pero también se pudiera inferir del texto, y así lo hacen las tradiciones que interpretan el texto, mediante el poder demoníaco, ejercía la magia en esta ciudad. Y no solamente ejercía la magia, sino que reclamaba deidad. Eso es lo que leímos en el versículo 10 de cómo se hace llamar el gran poder de Dios. No es otra cosa sino un intento de reclamar deidad de parte de Simón. Lo que vemos en Simón entonces es una cosmovisión saturada, llena de egocentrismo. Simón, hermanos, representa a aquellas personas que son cautivados por el cristianismo como un fenómeno. Pero que no se rinden jamás ante el cristianismo como la rendición a la persona de Cristo. Nótese que mientras todo esto está sucediendo y nos están narrando en los versículos 9 al 10 lo que hacía Simón, también nos dice el texto lo que estaba haciendo Felipe. Felipe estaba en esta región de Samaria. Dice el versículo 11 y el 12, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Felipe no llegó a Samaria predicándose de él mismo. Aquí no vemos que se nos dice de Felipe que se definía a sí mismo como el gran poder de Dios. Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, no su nombre propio. Hay una diferencia de por lo menos en estos dos personajes hasta aquí. Simón, un egocentrismo absoluto, y Felipe, un despojo completo de lo que él es para que Cristo esté elevado a lo más alto. Y los samaritanos empezaron a creer en el mensaje de este tal Felipe. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje del evangelio, la soberanía de Dios y el perdón de pecados en el nombre de Él. Dice el texto que tal era el mensaje de Felipe que este mismo Simón, el mago, creyó. Pero ese creyó toca ponerlo entre comillas. Porque dice que Simón creyó e incluso fue bautizado. Pero más bien lo que vemos en Simón es un uso de la fe de manera utilitaria. Simón creyó para su propio propósito, no para el propósito de Dios. Simón era algo así como, para donde va Vicente va la gente. La gente creyó y Simón también. Y hay paralelos con lo que sucede en la sociedad de hoy también.
Yo soy activo en una red social donde no sigo a estos personajes, pero sí me muestra de vez en cuando el algoritmo trinos de personas que creen en todo esto del zoroastrismo, de la astrología, y de tu signo, y de las energías. Creo que fue ayer o antes de ayer hubo una luna de sangre, entonces hay toda una creencia ahí detrás de todo eso, y me apareció un trino largo de una persona que explicaba todo eso. Y pidan, es tiempo de declarar, es día de declarar, de hacer, eso tiene un nombre, no es declarar, hay otra cosa, manifestar. Es un día para manifestar. Lo que me sorprende a mí no es el mensaje, a mí lo que me sorprende, siempre me fijo en la métrica, cuántos me gusta tiene la publicación, cuántos retweets, cuántas citas, y las citas entro a ver si la están citando para darle palo o si la están citando para decir, uy, sí, ¿verdad? Y la mayoría son citas para, uy, sí, mira, comentarios de gente, oye, ¿verdad? Explícame más. Un comezón de oír. Pero también otro paralelismo es este tipo de personalidades como Simón, que como ven a la gente creyendo en eso, entonces dicen, si la mayoría lo cree, ¿por qué? Por algo. Y ¡pum! Para donde va Vicente va la gente. Simón era un seguidor de celebridades. Veía que la gente estaba siguiendo algo y él, yo voy para allá. Seguía a Felipe no porque tenía hambre de justicia, sino porque el tipo estaba viendo que Felipe hacía señales y milagros, y eso era lo que a él se dedicaba también, a hacer cosas que asombraban a la gente. Este tipo que hacía cosas que asombraban a la gente estaba asombrado con lo que hacía Felipe, y eso fue lo que lo llevó a seguirlo. Tradicionalmente la teología reformada ha distinguido dentro de la fe que salva tres elementos. Y voy a decirlos en latín, y me parece útil para entender un poco en qué creía este Simón, porque dice que creyó. ¿En qué creía? El primer elemento que distinguen los reformadores es la noticia, notitia en latín, que hace referencia al conocimiento de los hechos. Y Simón conocía. ¿Qué conocía? Conocía el mensaje del evangelio que Felipe estaba predicando. Él tenía conocimiento. El segundo elemento del que dicen los reformadores que se compone la fe salvífica es assensus o asentimiento, si se quiere poner en español. El asentimiento intelectual de que esos hechos que por la notitia yo entiendo son reales. Es decir, que existió el Señor Jesucristo, lo creo, que murió por mis pecados, es real, que se levantó de entre los muertos al tercer día, es real, que ascendió al cielo, es real. Pero un tercer elemento que probablemente o críticamente es el que le hacía falta a este Simón es la fiducia. Fiducia, parece un término financiero, pero no es un término financiero. De hecho, el término financiero más bien deriva de la esencia. Fiducia es una confianza personal en el Señor Jesucristo. Confianza personal en el Señor Jesucristo. Es decir, que lo que yo conozco, notitia, que me están diciendo en el Evangelio, que lo que yo sé que es real, el asentimiento de que eso que me están diciendo es real, fue real, yo lo creo que lo hizo por mí. Que el Señor Jesucristo descendió del cielo, se despojó de ser Dios, se encarnó, se hizo como uno de nosotros a sufrir, a padecer, y que padeció bajo Poncio Pilato, que fue crucificado, que murió y al tercer día fue levantado entre los muertos, que ese sacrificio fue por mí. Eso es fiducia.
confianza personal en el Señor Jesucristo. Lo hizo por mí. Bueno, nosotros podemos decir que Simón poseía conocimiento y Simón también poseía asentimiento. Recuerde que Santiago en su carta más adelante dice en el capítulo 2, versículo 19, que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos también tienen conocimiento y asentimiento. Por algo tiemblan. Ellos saben que es verdad. Pero Simón carecía de fiducia, confianza, esa entrega total del alma al Salvador. Había algo en el corazón de Simón que le impedía. Quizás en uno de sus rincones oscuros había algo impidiéndole la humildad necesaria para salvación. Por eso vemos que Simón no buscaba un salvador para su pecado, sino más bien una nueva técnica para su repertorio. Eso es lo que él quería aprender. ¿Cómo lo haces? Para yo hacerlo. Por eso hay una advertencia también para nosotros hoy, hermanos. Y es que buscar a Cristo bajo el afán de mejorar, no sé, una marca personal o bajo el afán de mejorar el estatus, es una senda que conduce a la misma perdición de Simón el mago. Ahora, nota que hasta este momento, los personajes que están en contienda son Simón y Felipe, pero digamos que Felipe parece que no sabe quién es este Simón todavía. Pero como muchos en Samaria están creyendo, esta noticia de que el evangelio ha llegado a los samaritanos viaja hasta Jerusalén, donde están los apóstoles, el resto de los apóstoles. Entonces estos apóstoles, escuchando lo que está sucediendo en Samaria, deciden enviar a 2 de ellos, a Pedro y a Juan. Vayan a Samaria. Esto es una especie de Pentecostés samaritano, si se quiere. Porque hasta el momento simplemente se ha predicado el evangelio y ellos han creído y han sido bautizados. Pero el Espíritu Santo no ha descendido sobre ellos como descendió en Pentecostés. Y vemos en el texto, después del versículo 14, que eso es lo que sucede. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Les imponían las manos y les decían, recibían al Espíritu Santo. Esto no fue una demostración de jerarquía de parte de los apóstoles para decir somos más que Felipe ni nada de eso. Más bien era una intervención divina de parte de Dios necesaria para preservar incluso la unidad en el cuerpo de Cristo. Entre judíos y samaritanos, como lo dijimos al inicio, había una enemistad histórica. Así que el hecho de que hubieran esperado que llegaran Pedro y Juan, Dios mismo, para poder mandar el Espíritu Santo sobre estas personas, de alguna manera es una jugada sabia para preservar la unidad del cuerpo de Cristo. De haber sucedido esto antes, muy posiblemente, antes de la llegada de Pedro y Juan, muy posiblemente se hubiera podido formar aquí una especie de segunda iglesia. La iglesia de los samaritanos versus la iglesia de los judíos, separadas por un odio étnico. Dios consideró necesario que los líderes judíos fueran testigos que Dios otorgaba lo mismo que le había dado a ellos, a los samaritanos. O sea que el orgullo no era para ninguno de los dos. Ni para los samaritanos, que estaban recibiendo un evangelio diferente a los de los judíos, ni para los judíos que se creían exclusivos porque el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, nada más. Descendió sobre ambos. Es un mismo cuerpo.
Sin embargo, en medio de este Pentecostés samaritano, lo que está viendo Simón no es la manifestación del Espíritu Santo de manera soberana para salvar, sino que vio todo esto a través del lente de la economía. ¿Cómo me puedo sacar yo provecho de esto? Cuando Simón ve que el Espíritu se da por la imposición de manos, lo que hace es dar dinero a los apóstoles. Hay un término incluso que se acuñó a raíz de la historia de Simón Mago en la historia de la iglesia que se llama simonía. La simonía es un pecado que ha plagado a la iglesia a lo largo de los siglos, pero quizás en la historia el punto más elevado, el pico de este pecado fue más o menos en el siglo XVI, donde las ventas de indulgencias alcanzaron su pico y los oficios eclesiásticos también empezaron a venderse. Usted quería ser obispo, solamente tenía que dar plata a la iglesia católica. El que más daba plata, ese se quedaba con el cargo, así de fácil. Vender los oficios sagrados, porque esto es lo que pretendía Simón. Oye, yo quiero hacer eso que ustedes hacen, te doy plata. De ahí viene la simonía. Fue toda esta serie de acontecimientos en el siglo XVI justamente lo que empieza a avivar un poco lo que eventualmente desencadenó en la Reforma protestante. Y la Iglesia Católica trató después de enmendar todo esto, posterior a la Reforma con el Concilio de Trento, condenando la simonía. En otras palabras, hermanos, Simón no vio al Espíritu Santo como una persona divina, sino como una mercancía o una herramienta de marketing. ¿Cómo yo puedo usar al Espíritu Santo para yo beneficiarme y ampliar las ventas? El creyente verdadero entiende, y la fe verdadera por ende entiende, que los dones de Dios no se compran. Ya Isaías lo había dicho en Isaías capítulo 55, versículo 1. Vengan los que no tienen dinero, sin dinero y sin precio, vengan y compren. Pensar incluso que el favor de Dios puede ser influenciado por nuestras donaciones, por nuestro servicio, por nuestro sacrificio, es incluso un insulto a la majestad divina. Y en eso podemos caer nosotros, incluso aquí en esta iglesia. Servir para forzar a Dios a que haga algo en nuestra vida. Dar, ofrendar para forzar a Dios a que nos dé algo que estamos pidiendo. Y así sucede en muchas iglesias y así se predica en muchas iglesias hoy en día. Da para que Dios haga el milagro. Siembra para que Dios te dé. El don de Dios no se puede comprar ni se puede merecer. Lo único que hace merecedor a alguien del don de Dios es un corazón contrito, que de entrada reconoce que no merece. Se declara en bancarrota espiritual. Es el único medio para tener el don de Dios. Los últimos 5 versículos son la respuesta de Pedro. Y lo que Pedro le dice es un diagnóstico a Simón, un diagnóstico espiritual. No fue una sugerencia pastoral lo que le dice Pedro. Es algo así como una especie de anatema apostólico lo que Pedro le lanza a Simón. Porque Simón no había cometido un error pequeño o un error, digamos, en cómo usó las palabras, un error de etiqueta. No, Simón padecía una enfermedad en su alma y Pedro se la diagnosticó y se la dijo. Versículo 20 dice: entonces Pedro le contestó, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero.
no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. Una sentencia de perdición. Perezca tu dinero contigo. Pedro estaba discerniendo que el corazón de este Simón no era recto. Estaba lleno de veneno, hiel de amargura, usa el término. Y estaba encadenado por su propia maldad. Son dos metáforas, de hecho, que usa Pedro. Hiel de amargura, refiriéndose a una bilis espiritual que corroe el alma, quizás. La bilis es algo amargo que emulsifica las grasas dentro del cuerpo, las vuelve como una especie de líquido soluble en la sangre. Y es amarga. Y el otro término es cadena de iniquidad. Las ataduras de una esclavitud al pecado, que incluso el bautismo no pudo romper. Porque Simón se bautizó. Y aquí hay una diferencia, hermanos, entre dos términos también usados teológicamente: contrición y atrición. Porque Simón responde y dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En el versículo 24. Lo que Simón está haciendo aquí es lo que hacen mis hijos cuando yo los cojo, cuando se les coge en algo malo. Inmediatamente la cara se les pone pálida, abren los ojos, hasta llorosos se le ponen los ojos. Pero él no se pone así porque se da cuenta de lo malo que hizo y está arrepentido en su corazón porque hizo eso malo. No, está así porque sabe que lo que le viene no es agradable. Ya sea regaño, ya sea un correazo, ya sea... quiere huir, quiere escapar del castigo que viene. Eso es atrición. La respuesta que da Simón es evasiva, incluso hasta cínica si se quiere. En su respuesta él no está dejando en evidencia que busca a Dios, él lo que está buscando es escapar de la consecuencia que Pedro le está diciendo que viene. No hay una manifestación de él de odio hacia el pecado en el que ha sido descubierto, y tampoco hay un amor hacia la santidad de Dios. Simón no quiere al Señor, él lo que quiere es que el juicio de Dios se mantenga alejado de lo que a él le interesa. La fe verdadera va acompañada de contrición. La contrición es un dolor genuino por haber ofendido a Dios. La fe de Simón, es decir, la fe falsa, va acompañada de atrición, que es un miedo a las consecuencias o al castigo. La única liberación posible para este mago atado en cadena de iniquidad, como le dice Pedro, está en el nombre de Jesús. El único anclaje para el arrepentimiento y perdón de pecados es el nombre de Jesús, no el gran poder de Dios, como se hacía llamar Simón el mago. Jesús es el verdadero poder de Dios. Puede endulzar la hiel más amarga y puede romper la cadena más dura.
Por eso, hermano, el llamado para nosotros hoy es a examinar lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón, sabiendo que nuestro Señor no puede ser engañado por una religión de fachada, no puede ser engañado por una búsqueda de piedad disfrazada. Si lo que te motiva a buscar a Dios, a ti, está impulsado por lo que Dios te puede dar para tu propia exaltación, tú no eres diferente a Simón. Y estás bajo cadena de iniquidad como Simón. Tenemos que reconocer que el Evangelio no es un mensaje sobre cómo obtener el éxito humano, sino es un mensaje sobre cómo obtener el gran perdón de Dios. Y este es un mensaje para pecadores arrepentidos que confían plenamente en la obra de Cristo consumada en la cruz. Solo allí, en la cruz, renunciando a cualquier justicia propia de nosotros, podemos hallar la libertad que el dinero que Simón ofrecía y el poder que Simón tenía no pueden comprar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que la fe verdadera debe ir acompañada, Señor, de una rendición completa de nuestra alma y nuestro corazón a ti. Debe ir acompañada de una confianza absoluta en lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Guárdanos, Señor, y líbranos de pecar como Simón el mago en contra de ti. Guárdanos de tener una actitud, Señor, como la de Simón el mago, donde en lugar de huir del pecado, huye de las consecuencias. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a ver la maldad de nuestro ser como tú la ves, y ayúdanos a odiarla como tú la odias. Ayúdanos a caminar rectamente delante de ti y a depositar todas nuestras esperanzas en lo que tú eres. Que nuestra identidad, Señor, empiece a transformarse en lo que tú eres y no en lo que nosotros queremos ser. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es eficaz y verdadera. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, llévanos con paz y en bien a nuestros hogares. Y tráenos nuevamente a este lugar, Señor, para congregarnos todos juntos el domingo desde las 8 de la mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.